¿Sabe lo que quiere decir esto? Que si Dios tiene que alterar la naturaleza, si Dios tiene que alterar la forma en que Él gobierna el mundo por la voz de un hombre o de una mujer que se atreva a decirle a Dios, haz un milagro en mi vida, Dios lo puede hacer para la gloria del Señor. Dios lo puede hacer contigo, porque el Dios que tú y yo le servimos, dice la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo Dios que hizo milagros en el ayer, es el mismo Dios que puede hacer milagros hoy. El mismo Dios que hizo que este día fuese más largo y que Israel ganara y derrotara a sus enemigos, es el mismo Dios que puede darte tu milagro en esta tarde. No importa cuán difícil sea. Yo no veo una cosa más difícil que esta. Esto está difícil. Esto está difícil que de momento ya esté para ponerse oscuro y vuelve y salga el sol. Imagínese que a las 6 de la tarde estemos y le digamos a Dios, Señor, que se alumbre de todo de nuevo. Y de momento usted vea, el sol sale a las 6 de la tarde y se alumbra y queda todo el día completamente alumbrado. Eso es algo milagroso. Si Dios hizo ese milagro, Él puede hacer un milagro contigo. Dios puede hacer lo mismo en tu hogar. Dios puede cambiar a alguien. Dios puede cambiar a ese esposo borracho y hacerlo un instrumento para la gloria de Dios. Dios puede coger a ese hijo rebelde y transformarlo y traerlo de nuevo al hogar. Dios puede tomar lo que tenga que tomar y hacer un cambio en tu vida, en tu hogar, como tú jamás te hubieras imaginado, si tú te atreves a pedirle a Dios un milagro. Dios puede tomar el cáncer, Dios puede tomar la enfermedad, Dios puede sanar el SIDA, Dios puede sanar la tuberculosis, Dios puede sanar cualquier tipo de enfermedad, Dios lo puede hacer para la gloria del Señor. Cualquier milagro que tú necesites, el Dios que tú y yo le servimos puede dártelo si tú le crees a Él que Él lo puede hacer. Si nosotros vamos a conquistar cosas grandes para Dios, tenemos que empezar a creer que nuestro Dios puede hacer milagros. Porque va a haber obstáculos que solamente milagros van a llevarlo a cabo. Va a haber situaciones en nuestra vida que solamente un milagro de Dios es que va a hacer que eso se logre o que puedas obtener lo que Dios quiera. Por eso hay que atreverse a no tener miedo, a pedirle a Dios que haga un milagro en mi vida. Que quizás cambie esa área en mi vida. Un milagro lo puede cambiar. Ay, hermano, pero es que Él nunca va a cambiar. No diga eso. Dios todavía hace milagros. Dios todavía cambia gente. Dios todavía transforma situaciones. Dios todavía tiene el control de la naturaleza. Dios todavía hace cosas cuando nosotros le pedimos a Él. Un hombre. Y no un hombre que se equivocaba como tú y como yo. Un hombre que hizo pacto con Gabaón sin consultar a Dios. Un hombre que cometió errores como los cometimos tú y yo. Se atrevió en medio del desierto a levantar la voz y decir, Señor, cambia el sistema por hoy. Permite que el día de hoy sea más largo que todos los demás días. Dame 12 horas más de sol, Señor. Y Dios se lo otorgó y le dio la victoria. Si Dios puede hacer eso, ¿cómo Dios no va a poder ayudarte en tu hogar? ¿Cómo Dios no va a poder cambiar a esa persona? ¿Cómo Dios no puede cambiar a ese jefe? ¿Cómo Dios no te puede dar otro trabajo? ¿Cómo Dios no te puede suplir lo que tú necesites? Le servimos al mismo Dios. Y Dios quiere que tú le creas a Él en los milagros. Yo le he estado pidiendo a Dios lo del templo. Y yo le he dicho a Dios, Dios mío, yo quiero que tú hagas un milagro en esto. Un milagro. Porque la petición que yo le estoy pidiendo a Dios es que no tengamos ni una deuda el día que nos mudemos al templo. Y es mucho. Cada vez que cuando uno va y pregunta y cuánto es, ese número a uno lo ve demasiado grande, pero a la misma vez viene a mi corazón, Dios tiene poder para obrar milagros. Y yo creo que Dios va a obrar un milagro y que va a ser un milagro. Y a veces yo le digo a los hermanos, y quizás algunos piensan, el pastor está loco, pero yo le digo que el terreno de aquí al lado va a ser de nosotros.
Y este terreno va a ser de nosotros también completo. Y quizás alguien puede pensar, eso se ve difícil, eso es pensar, eso es soñar. Pues claro, es soñar. Pues yo creo que hay que soñar. Si tú quieres alcanzar cosas de Dios, tú tienes que aprender a soñar y creer que tienes un Dios poderoso, que tienes un Dios grande, que sabe hacer milagros, que tiene el poder para cambiar, para transformar, para hacer lo que tú parece imposible para el hombre. Ahí es que es un milagro. Porque un milagro no es algo que tú puedes hacer. Si yo lo puedo hacer, no es un milagro. Si yo lo puedo hacer, no es un milagro. Un milagro es cuando tú sabes que es la mano de Dios la que ha intercedido. Cuando no hay escapatoria humana, no hay manera humana de hacerlo. Josué no podía prender un bombillo gigante. Eso no lo podía hacer, porque no existía eso. Un milagro es cuando hace algo que es totalmente, que tú sabes que es Dios el que ha hecho, que viola a veces hasta las leyes de su naturaleza para hacerlo. Un milagro es lo que hicieron con Lázaro, 4 días de muerto. Ya hería, dice la Escritura, y el Señor dijo, levántate y sal de ahí. Lázaro, ven fuera. Y se levantó. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y el Dios que tú y yo le servimos puede hacer ese tipo de milagros. Un milagro es lo que hizo Moisés. Cuando se para frente al mar, levanta la vara y aquel mar se abre en 2. Eso es un milagro. Y pasaron en seco. Y yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que mi Dios todavía puede hacer ese tipo de milagros. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él puede hacer un milagro contigo, con tu familia. Tú que llegaste aquí en esta tarde, que quizás dice, lo único que necesito, Señor, es que ya no puedo más. Los ataques son demasiados por todos los frentes. Lo que recibo es mala noticia. Mala noticia. Llamo a mi país y me dan una mala noticia. Llamo acá y me dan una mala noticia. Aquí en mi hogar, en mi familia, una mala noticia. En el trabajo las cosas se están poniendo cada día más duras, más difícil. Y todo parece que el enemigo se levanta por todos lados. Pero en esta tarde yo te digo, atrévete a pedirle a Dios un milagro. Atrévete a decirle, Señor, creo que tú puedes hacer un milagro. Y Dios, que es todopoderoso, puede obrar tu milagro y darte tu milagro si tú le crees a Dios. Si tú le crees al Señor, te agarras de esa palabra viva, la haces tuya y crees que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que es todopoderoso y que lo puede todo, y empiezas a andar en esa fe, yo te aseguro que Dios hará el milagro, porque para Dios nada es imposible. Él es el Dios de los milagros. Y en esta tarde Él te invita a que le digas a Él, Señor, mi milagro te lo quiero presentar a ti. Yo quiero, Dios del cielo, que tú respondas. Obra este milagro. Créele a Dios. La voz de un hombre movió a Dios a detenerlo todo. Lo mismo lo puede hacer contigo, porque tú también eres hijo e hija de ese mismo Dios. Yo te voy a invitar a inclinar tu cabeza allí donde estás. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta porción de la Escritura. Señor, Josué está camino a la conquista. Dios del cielo, y ahora se enfrenta a 5 reyes. 5 contra 1, Dios. Se enfrenta en esta batalla campal, oh Dios mío. De momento el sol